no pudo venir el pastor Claudio, como les decía, está un poco enfermo. Vamos a orar por él. No es nada grave, pero por ahí creo que algo que comió le cayó pesado. Y cuando me pidió que si podía llevar yo la meditación, estaba yo pensando ahí en la tarde en la casa respecto a qué compartir. Y me acordé de un texto y hice como que memoria de si ya habíamos predicado alguna vez alguna meditación sobre esto, y hasta donde yo recuerdo no. Y es un texto, yo creo que de los más... Yo recuerdo cuando yo crecí en la iglesia cristiana desde niño, y a mí en la escuela dominical me lo enseñaron como el teléfono de Dios, o sea, que Dios tenía un número telefónico. Sí, entonces nos enseñaron que había un número telefónico al cual uno podía marcarle a Dios, y la Biblia nos lo daba. Sí, el número telefónico de Dios, ¿alguien se lo sabe cuál es? Sí, es 333. Sí, así nos lo decían nosotros, porque es basado en un texto de Jeremías 33:3, y quisiera que fuéramos ahí al libro de Jeremías, al capítulo 33, al versículo 3. Es un texto que ahora que lo veas te vas a dar cuenta que todos lo hemos escuchado, ¿sí? Dice así, Dios le dice al profeta: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces a mí de niño nos enseñaron que este era el teléfono de Dios, o sea, clama a mí, llámame y yo te responderé, ¿sí? Entonces yo quiero tomar unos minutos para poder meditar sobre este texto, porque aunque es muy famoso, estos son de los versículos de los cuales hay playeras, hay gorras, hay souvenirs, hay mucha mercadotecnia cristiana sobre ese texto. Yo me acuerdo que teníamos en la casa un cuadrito que tenía este texto: clama a mí y yo te responderé. Pero cuando uno lo estudia dentro de su contexto, aún se enriquece más, porque Dios le dice esto al profeta en un momento muy difícil. El profeta Jeremías está en la cárcel cuando Dios le dice esto. De hecho, si tú lees el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ¿sí? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba en la cárcel, y uno pensará, si yo te digo que alguien está en la cárcel, la realidad es que pensamos que hizo algo malo. Jeremías está en la cárcel por una sola razón, porque Jeremías está profetizando que el reino de Judá va a caer, ¿sí? Y que van a ser llevados cautivos todos por Babilonia. Y ese mensaje no le gustaba a la gente, y el rey de Judá está tan enojado con Jeremías, está tan disgustado con Jeremías, que lo encarcela. ¿Por qué? Porque detestaba el mensaje que Jeremías le estaba dando. Y Jeremías, estando en la cárcel, sabiendo que iba a venir una catástrofe a su nación, sabiendo que probablemente él perdería la vida también en esto, es en ese contexto que entonces Dios le habla. Pero antes de decir esto, clama a mí y yo te responderé. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque si alguien viene aquí y te dice, te da una promesa de cumplir lo que tú necesitas. Todos hemos escuchado un charlatán, ¿sí? En la época todo lo que fue la época victoriana, abundaron los charlatanes. Hasta la fecha los hay, pero en esa época había muchos hombres que iban de pueblo en pueblo vendiendo elixirs, ¿sí? Y había elixir que te decían que si estabas calvo, ellos tenían un elixir que tú te lo echabas y te iba a curar la calvicie. Pero también dices, oye, fíjate que yo no tengo problema de calvicie, yo tengo un problema de tal cosa. Este elixir también te ayuda para eso. Y vendían cosas y la gente las compraba
y la gente les creía, y lo que decían, cuando veían que no funcionaba, pues inmediatamente estas personas iban a otro pueblo. Entonces lo importante no es la promesa en sí, sino quién te hace la promesa. ¿Sí? Porque yo puedo venir y decirte, imagina que Rodrigo tuviera una situación difícil, y yo le digo, no te preocupes, háblame mañana, yo mañana te transfiero $1,000,000, ¿sí? No te preocupes. Si yo le dije eso a Rodrigo, ¿me creerían ustedes? No. ¿Por qué? Porque no los tengo. O sea, yo no tengo $1,000,000 y menos lo tengo para regalárselo, ¿sí? Ahora, si yo fuera Carlos Slim, si Carlos Slim, el hombre más rico de este país y uno de los hombres más ricos del planeta, si Carlos Slim le dijera a Rodrigo, mañana llámame y yo mañana te voy a transferir $1,000,000, la expectativa de todos, ¿cuál sería? Se lo va a dar. ¿Por qué? Porque él sí puede y tiene. Si yo se lo digo a Rodrigo, nadie de ustedes me lo creería. A lo más podrían pensar qué buenas intenciones tiene, pero ni siquiera lo tiene él. Por eso es que el versículo 2, observa lo que dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Es decir, aquí quien está diciéndole a Jeremías, clama a mí, tiene un respaldo, creó todo. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, yo creé el mundo, creé el lugar donde estás, el pueblo donde estás, la ciudad donde estás, el país donde estás, el continente donde estás, el planeta donde estás, el sistema solar donde estás y el universo completo que tú ni siquiera sabes que existe. Ese es el Dios al que clamamos nosotros. Ese es el Dios que promete, clama a mí, clama a mí. Ahora, yo quiero reflexionar sobre algunos puntos que podemos mirar aquí. Porque lo primero que dice es clama, clama a mí, ¿sí? Ahora el clamor, amados, el clamor va más allá de simplemente orar, ¿sí? Es una invitación que Dios está haciendo al creyente de clamar, ¿sí? De clamar, de entender que la oración no solamente es un deber, la oración es un privilegio. Y el clamar va más allá de simplemente levantar una oración, y no tiene que ver con el volumen, No tiene absolutamente nada que ver con el volumen de tu oración. En la Biblia, de hecho, las oraciones más eficaces que la Biblia nos registra son oraciones que se hicieron con una voz muy queda y muy bajita, ¿sí? Tú recordarás la oración que Jesús contó de un publicano que dice que ni siquiera se atrevía a levantar su cara, sino que simplemente decía, sé propicio a mi pecador. La oración de la mujer que tocó el manto de Jesús, que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. Entonces el clamor no tiene nada que ver con el volumen de nuestra voz. De hecho, Jesús dijo que a los fariseos les encantaba orar en las esquinas para que todos los escucharan. Y obvio, ojo, no estoy diciendo que orar con voz fuerte está mal. A mí en lo personal me gusta orar con voz fuerte. Disfruto hacerlo así. Pero lo que voy es que el clamor no tiene nada que ver con los decibeles que ocupemos. El clamor es una actitud del corazón, es una actitud de quebrantamiento, es una actitud de entender, ¿sí? y de poder nosotros poder tener claros quién es Dios, de poder tener claros y de poder pasar del sentir al saber. Hoy en la mañana hablaba con alguien, y yo estoy tratando de recordar con quién, no me acuerdo. En la mañana hablaba con alguien y esta persona me decía que disfrutaba mucho el sentirse amada, ¿sí? por la iglesia. Y yo le decía a esta persona, qué bueno que te sientas amada, qué bueno que te sientas amado, pero yo lo que quiero es que te sepas.
amado. Porque va a haber días donde no te vas a sentir amado, pero que te sepas amado. Hay una diferencia abismal entre el sentir y el saber, ¿sí? Y la Biblia nos llama a andar por fe, es decir, a saber, no a sentir, ¿sí? Si nosotros nos vemos por el sentimiento, entonces hay días donde no vas a sentir. Entonces el clamor no tiene que ver con lo que siento. Hoy siento todas las ganas, hoy siento el fuego. Y todos tenemos días de oración así, en casa, donde tú sientes, como decíamos en la iglesia anterior, donde tú sientes el fuego, sientes el power, sientes las ganas de orar. ¡Qué bueno! Pero ¿qué hay de los días donde no lo sentimos? Donde no sentimos ganas de orar, donde estamos tristes, donde sentimos a Dios lejano, donde sentimos que Él no nos escucha. Entonces es donde entra la fe y donde el clamor también puede crecer, porque entonces estoy orando no por lo que siento, sino por lo que sé. Siento que Dios no me escucha, siento que Dios está lejano, siento que mi pecado impide que Dios me escuche. Es que siento que Dios no me ama. ¿Cómo puede amar a una persona como yo? Pero sé que me ama, porque la Biblia dice así. Porque la Biblia dice que nada me puede separar de su mano. Porque la Biblia dice que clame a Él y Él me va a responder. Entonces, el clamor tiene que ver más con la fe que con los decibeles, ¿sí? El clamor tiene que ver con el corazón contrito y humillado que reconoce que a quien está orando es al Creador del universo, que quien se está dirigiendo es a quien creó absolutamente todo. Entonces, ¿qué es clamar? Clamar tiene que ver más allá de los decibeles que ocupemos, tiene que ver con la persistencia, con ser persistentes orando, con ser persistentes clamando, ¿sí? Orando de forma persistente, como Jesús contó de la viuda que al juez, dijo el juez, pues ni conozco a Dios ni temo hombre, pero como esta mujer insiste tanto, le haré justicia. Y Dios no es un Dios así. Dios no es un Dios que necesita ver el sufrimiento de la gente para responder, no, pero es un Dios que lo que busca es que seamos persistentes. ¿Y por qué? Podemos preguntar, ¿y por qué Dios no responde a la primera? No es porque Dios lo quiera hacer difícil, ¿sabes por qué? Es porque cada que somos persistentes, nuestro mayor enemigo, que es nuestra carne y nuestro orgullo, se va quebrantando. Porque vamos entendiendo, separados de Él, nada puedo. Y donde cada vez nuestra mente va entendiendo, realmente a quién tengo en el cielo sino a ti. Y fuera de ti, nada más deseo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me responderá. Entonces el clamor no tiene que ver ni con la intensidad, ni con los decibeles, tiene que ver con la persistencia. Entonces Dios le dice a él, clama a mí y yo te responderé. Es una realidad. No existe ninguna oración que un hijo de Dios haga clamando que Dios no responda. Tú puedes decir, no, yo sí he hecho oraciones que Dios no ha respondido. No, eso sería antibíblico. Eso sería decir que entonces este versículo miente. Lo que sucede, amados, es que también los no de Dios también son respuestas. Pero a veces nosotros pensamos que la respuesta de Dios siempre tiene que ser un sí a mi petición. Pero resulta que la respuesta de Dios muchas veces es un no. Jesús mismo experimentó un no de parte de Dios. Y mira que el Hijo de Dios, todo lo que le pedía al Padre, le fue dado. Pero él sabía que había una oración que él hizo
Que bien el padre pudo haber respondido afirmativamente, pero él sabía que la respuesta debía ser negativa. Cuando él clamó, si es posible que pase de mí esta copa. Mira, de hecho, si Jesús hubiera parado la oración ahí, Dios le hubiera respondido a él positivamente. ¿Por qué? Porque él fue perfecto y justo. Pero él sabía que esa oración que estaba haciendo merecía un no, por amor a nosotros. Y por eso él mismo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces el deseo de Jesús era ser libre de esa copa, pero él sabía que el deseo del Padre era que él bebiera esa copa. Entonces Dios siempre va a responder, pero este versículo no dice, clama a mí y yo te responderé y te daré todas las cosas que me pediste. No dice eso. Lo que el texto dice es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Es decir, la respuesta de Dios no va en función de darte exactamente lo que tú estás pidiendo. Muchas veces Dios lo va a hacer. Muchas veces Dios responde positivamente. Yo y creo que muchos de nosotros podemos contar de las veces que oramos y el Señor respondió a una oración, ¿sí? Que pediste, Señor, necesito que me proveas para esto, Señor, necesito que des para tal cosa, y el Señor respondió positivamente. Pero también podemos dar testimonio de las veces que Dios ha dicho no, pero lo que ocurre es que siempre cuando dice aquí, y yo te enseñaré, es decir, vas a aprender algo. Porque Dios lo que quiere es que tú y yo sigamos aprendiendo. Y entonces el clamor a Dios va en función de que Él va a responderme y yo voy a aprender algo de eso. Voy a aprender algo de ese tiempo. Si la respuesta de Dios fue sí, yo tengo que aprender algo. Si la respuesta de Dios fue no, yo tengo que aprender algo. Yo tengo que aprender, porque si no, entonces no es como cuando un niño viene, tu hijo viene y te pide algo, pues a veces la forma más sencilla es simplemente dárselo, y eso es lo que nosotros a veces como padres de una forma pues más sencillo, ves que están luchando ahí para partir la comida y te dice, párteme la comida, sí, pum, pum, se lo das y ya. No aprendió nada. Pero Dios lo que hace es, puede responder, a veces sí, yo lo hago, pero te voy a enseñar a hacerlo. O algunas veces decir, no, hazlo tú, parte tú la carne, hazlo tú. Porque el punto es aprender, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces Dios va a responder con esas maravillas y esas cosas grandes. Y Dios va a responder a veces de forma milagrosa a nuestras oraciones. Pero a veces Dios nos va a enseñar que hay un propósito que tú y yo no conocemos, del por qué a veces Dios dice que no. Y entonces podemos aprender de Dios algo. Porque el Señor, yo ahora que miro mi vida, doy tantas, anoche en la madrugada estaba yo orando y le daba yo tantas gracias a Dios, porque Dios dijo no a un montón de oraciones que yo hice hace años. Y di tantas gracias, dije, Señor, cuánto me dolió esos nos tuyos. Y de verdad que yo oré y clamé, ayuné por un montón de cosas que yo quería que Dios respondiera que sí. Y Dios respondió que no. Y en ese momento, en ese tiempo, me sentí frustrado, me sentí triste, me sentí disgustado también. Y pasados 5 años, ¿sí? Ahora digo, gracias Dios, porque ahora puedo ver lo que estaba oculto para mí, pero para ti no lo estaba. Para mí estaba oculto ahora lo que estoy viviendo, para ti no. Y eso va a pasar. Si Dios nos permitiera ver a veces el futuro y decirte, hijo, es que en 5 años, en 2 años, vas a dar gracias
por este no. Pero sobre todo, algo que tenemos seguros todos nosotros es esto, amados. Dentro de un máximo, y me estoy viendo buena onda, pero en un máximo de 70 años, todos nosotros que somos hijos de Dios, estaremos, como cantamos, delante de su trono, dando gracias a Dios por todos los nos que nos dio, y ahora veremos lo que ahora nos es oculto, la eternidad y el cielo, y sabremos, llegamos a casa y todos los nos de Dios fueron buenos, agradables y perfectos. ¿Sí? Entonces yo te quiero animar hoy a clamar, a que podamos hoy tomar estos 15 minutos que nos quedan para poder clamar. Y recuerda, no tiene nada que ver con los decibeles. Si tú quieres orar fuerte, hazlo, pero no pienses, no, es que yo no puedo orar en voz alta. No te preocupes, ¿sí? Pero ora, que todos oremos, ¿sí? Que todos podamos orar. No te limites. Ni a gente que dice, es que ¿por qué hay gente que ora tan fuerte? Dios no está sordo. Sí, pero tampoco está enfermo de los nervios. O tampoco se irrita, ay, ¿por qué gritan tanto? O sea, ni una ni otra. Tú ora como tú oras, ¿sí? Exprésate delante de Dios de una forma donde todos podamos hacerlo, donde todos podamos disfrutar del tiempo, pero no busques ser como alguien más, sé tú mismo, pero no te limites ni forces nada. Pero clamemos. Y el clamor no es aquí. El clamor, ¿cuándo lo vas a saber que estás clamando? Cuando seas perseverante, ¿sí? Mira, ahora mismo yo puedo decir que de esta iglesia y algunos, la mayoría de ustedes, estamos clamando. Porque llevamos ya una buena racha de varios miércoles, ya varios meses, orando, siendo persistentes, orando por la iglesia. Y aunque parece que a veces las cosas no están funcionando como quisiéramos, esperamos en nuestra carne, sabemos que Dios nos va a enseñar las cosas ocultas que ahora nosotros no podemos ver. Entonces sigamos siendo persistentes, sigamos siendo perseverantes y sigamos clamando, porque la promesa de Dios es: clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Entonces les voy a pedir que podamos hacer